Imaginemos por un momento que un hombre, hace más de 800 años, pudiera predecir el destino de todos los papas hasta el fin de los tiempos. Suena a ficción, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta predicción ha intrigado a historiadores y religiosos durante siglos, y que ahora estamos en el último capítulo de esta profecía? Según la visión del arzobispo San Malaquías, la Iglesia Católica tendría exactamente 112 papas antes de su colapso definitivo. El último de ellos se llamaría Pedro el Romano y enfrentaría una era de tribulaciones antes de que Roma fuera destruida. ¿Qué es aún más aterrador? El actual Papa Francisco es el 112 en la lista. Ahora deténgase y piense, ¿estamos a punto de presenciar un evento profético sin precedentes? ¿O es todo simplemente una coincidencia determinada por las circunstancias de la historia? Bueno, en este video vamos a revelar los hechos, la evidencia y las lagunas que podrían cambiar por completo tu visión de esta profecía. Así que quédate hasta el final porque la verdad puede ser más inquietante de lo que imaginas. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco ha sido una figura polarizadora dentro de la Iglesia Católica. Rompió tradiciones, enfrentó resistencia y vio al Vaticano sacudido por innumerables escándalos. Pero lo que pocos saben es que algunos expertos creen que su ascensión al papado ya había sido predicha siglos antes. La profecía de San Malaquías no es solo un conjunto de frases vagas. Contiene descripciones específicas de cada papa, algunas de ellas tan precisas que desafían toda explicación lógica. Pero lo que realmente hace que esta profecía sea tan aterradora es que el último papa debería llamarse Pedro el Romano, alguien que guiaría al rebaño católico durante un periodo de grandes turbulencias. Y ahora la gran pregunta, ¿se ajusta el Papa Francisco a esta descripción? Puede que no haya adoptado el nombre de Pedro, pero existe una conexión inesperada que pocos han notado. ¿Quieres saber cuál? Sigue mirando porque podría cambiar por completo lo que piensas sobre esta historia. ¿Qué descubrirás en este video? El verdadero origen de la profecía de San Malaquías y por qué todavía intriga a los estudiosos. Evidencia de que el Papa Francisco puede ser el último papa de la historia. Escándalos y acontecimientos recientes en el Vaticano que fortalecen esta teoría, que podría pasar en los próximos años con la Iglesia Católica. Antes de continuar, deja tu comentario. ¿Crees que la profecía de San Malaquías puede ser real? ¿O crees que todo esto es solo una coincidencia? Está despejado, suscríbete al canal, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos sobre misterios, profecías y hechos históricos que aún hoy nos impactan. Ahora, profundicemos en la historia de esta profecía y descubramos qué podría estar pasando realmente detrás de escena en el Vaticano. Durante siglos, las profecías han intrigado a la humanidad, despertando curiosidad y miedo sobre lo que está por venir. Pero pocas predicciones han sido tan impactantes y debatidas como las profecías de los papas, atribuido a San Malaquías, arzobispo irlandés del siglo XII. ¿Qué hace que esta profecía sea aún más aterradora? Según ella, estaríamos al final de la lista. ¿Esto significa que el actual papa podría ser el último de la historia? Para comprender esta enigmática predicción, debemos retroceder en el tiempo. Según se informa, Malaquías recibió una visión en 1139. Durante un viaje a Roma, vio la sucesión de 112 papas, cada uno de ellos descrito en breves frases en latín. Estas frases supuestamente describen características o eventos importantes de cada pontífice. Sin embargo, la profecía permaneció oculta durante siglos. Solo en 1595, un monje llamado Arnold Duyon publicó el texto en el libro El Árbol de la Vida, afirmando que el manuscrito fue encontrado en los archivos del Vaticano. Desde entonces, la profecía ha sido objeto de intensa discusión. ¿Será una auténtica revelación o un engaño creado para manipular las elecciones papales? La gran polémica surge con la última predicción, la que menciona el Papa número 112, descrito como Pedro el Romano. Según el texto, enfrentaría tribulaciones sin precedentes, y durante su papado, Roma sería destruida antes del juicio final. Las palabras exactas de la profecía dicen: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano,
quien pastoreará su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. El fin, pero hay un problema. El actual Papa Francisco no se llama Pedro ni adoptó ese nombre. Entonces, ¿cómo podría ser el último Papa de la profecía? Los estudiosos que creen en la predicción señalan algunos detalles curiosos. El nombre original del Papa Francisco es Jorge Mario Bergoglio, apellido de origen italiano, que lo conecta simbólicamente con Roma. Francisco es el primer papa jesuita de la historia, y la orden de los jesuitas tiene una profunda conexión con la ciudad de Roma. La profecía habla de tiempos turbulentos, y no hay duda de que el Vaticano ha enfrentado graves crisis desde su elección en 2013, aunque algunos teólogos e historiadores desacreditar la autenticidad de la profecía, afirmando que la lista fue una invención del siglo XVI. Muchos siguen creyendo que nos acercamos a un punto crucial en la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué pasaría si la profecía fuera cierta? El fin del papado de Francisco marcaría el comienzo de una nueva era o el colapso de la Iglesia Católica. Informes recientes muestran que la fe católica es en rápido declive. Según una encuesta realizada por Centro de Investigación PEO, menos de la mitad de los jóvenes en América Latina identificarse como católicos hoy en día, una disminución drástica en comparación con la década de 1990. Además, la división dentro del Vaticano nunca ha sido más evidente. Por un lado, tenemos cardenales conservadores que no están de acuerdo con Francisco, acusándolo de suavizar la doctrina de la Iglesia. Por el otro, hay obispos progresistas que apoyan sus reformas y quieren aún más cambios. Con un Vaticano sacudido por escándalos financieros, crisis de fe y disputas internas, muchos se preguntan, ¿estamos ante el último Papa? Como predijo San Malaquías, los próximos años podrían ser cruciales para determinar el destino de la Iglesia Católica. Si la profecía es cierta, estamos a punto de presenciar acontecimientos que cambiarán la historia. Si es falso, aún así, las crisis y cambios dentro del Vaticano indican que algo significativo está por suceder. La Iglesia Católica siempre ha enfrentado desafíos a lo largo de los siglos, pero las tensiones actuales dentro del Vaticano indican algo diferente. Se intensifica una guerra ideológica silenciosa entre sectores progresistas y conservadores, poniendo en duda la unidad de la institución. El Papa Francisco, considerado por muchos un reformador, se encuentra en el centro de un conflicto interno que podría determinar el futuro del catolicismo. Desde los primeros siglos del cristianismo, las disputas internas han marcado la trayectoria de la Iglesia. El cisma de Occidente 1378 a 1417 resultó en que múltiples papas compitieran por el poder. El Concilio Vaticano II 1962 a 1965 provocó reacciones adversas al modernizar ciertas prácticas religiosas, pero ninguna de estas divisiones se produjo en un contexto de crisis global como el actual, con declive de la fe, escándalos y aumento de movimientos contra el pontífice. Las reformas de Francisco y la resistencia interna desde su elección en 2013, Francisco ha implementado cambios que disgustan a los sectores tradicionalistas. Algunos de los más controvertidos incluyen flexibilidad de la comunión para divorciados vueltos a casar en la alegría del amor 2016. El Papa sentó un precedente para que las parejas en segundo matrimonio reciban la Eucaristía. Postura más inclusiva sobre la homosexualidad. En varias ocasiones, Francisco subrayó que la Iglesia debe acoger a todos, provocando críticas de líderes conservadores. Centrarse en los problemas sociales y ambientales. La encíclica Laudato Si 2015 destaca la urgencia del cambio climático y el impacto económico de las desigualdades, cuestiones que los sectores más tradicionales consideran secundarias a la doctrina religiosa. Estas medidas generaron intensa resistencia dentro del Vaticano. En 2017, 40 clérigos firmaron un documento acusando al Papa de promover doctrinas contrarias a la fe tradicional. Además, cardenales como Raymond Burke y Gerard se convirtieron en figuras de la oposición, afirmando que las reformas de Francisco debilitan a la Iglesia.
Ante esta creciente división, muchos expertos comienzan a cuestionar, ¿sería posible una nueva ruptura en la Iglesia, similar al cisma de Oriente en 1054? Algunas pruebas apuntan a esta posibilidad el ascenso de los grupos ultraconservadores. Movimientos como Fraternidad San Pío X rechazan abiertamente las reformas del Vaticano II y consideran a Francisco un papa ilegítimo. Rebelión de iglesias regionales en Alemania y Bélgica. Los obispos desafiaron al Vaticano, apoyando la bendición de las parejas del mismo sexo y la posibilidad de sacerdotes casados. La expectativa de un papa más estricto en el futuro, si Francisco deja el cargo, un nuevo conclave podría elegir a un líder ultraconservador para restaurar las tradiciones perdidas, profundizando aún más las divergencias dentro de la Iglesia. El estudio más reciente, de Centro de Investigación Pew 2023, reveló que solo el 39% de los católicos estadounidenses apoyan las orientaciones del Papa Francisco, una caída significativa con respecto a los primeros años de su papado. Esta estadística refleja la creciente brecha entre la visión progresista de Francisco y los sectores tradicionales del catolicismo. Si analizamos la profecía de San Malaquías, queda claro que el último papa enfrentaría tiempos de tribulación. La actual fragmentación de la Iglesia puede interpretarse como una señal de esta predicción, generando dudas sobre la continuidad del Vaticano tal como lo conocemos. La Iglesia Católica ha sobrevivido a muchas crisis, pero esta puede ser una de las más profundas, ya que llega en un momento de decadencia de la fe, escándalos y cambios socioculturales. Ante tanta incertidumbre, la pregunta sigue siendo, ¿la división interna conducirá a una transformación o a un colapso definitivo de la institución? En los últimos años, la Iglesia Católica ha sido escenario de desafíos internos y externos, que han socavado su credibilidad. Los escándalos financieros, las acusaciones de abusos y las disputas políticas en el Vaticano han colocado a la institución en una posición vulnerable. Si bien el Papa Francisco intenta promover el cambio, enfrenta una fuerte resistencia de sectores conservadores, que consideran sus reformas un alejamiento de la tradición. Pero, ¿hasta qué punto estas crisis pueden amenazar el futuro de la Iglesia? ¿La sucesión de escándalos está debilitando su autoridad global? La Iglesia Católica ha enfrentado varias crisis a lo largo de la historia, pero los casos recientes de corrupción y abuso se han convertido en una amenaza sin precedentes. Uno de los mayores desafíos del papado actual ha sido lidiar con los escándalos de abuso sexual que han salido a la luz en las últimas décadas. En 2018, un informe de Pensilvania reveló que más de 300 sacerdotes fueron acusados de abusar sexualmente de más de 1.0 víctimas durante 70 años. El impacto fue devastador para la Iglesia en los Estados Unidos. En Chile, todos los obispos del país presentaron sus renuncias en 2018, luego de que un informe revelara que casos de abusos fueron encubiertos durante años por el clero. En 2021, un informe independiente en Francia indicó que más de 330.0 menores habían sido víctimas de abusos por parte del clero. Desde la década de 1950, aunque Francisco ha implementado medidas para castigar a los sacerdotes involucrados y aumentar la transparencia, muchos fieles creen que las acciones del Vaticano aún son insuficientes. Además, los críticos dentro de la propia Iglesia afirman que la crisis no es solo el resultado de individuos criminales, sino de fallas sistémicas que necesitan reformas radicales. Además de los escándalos de abusos, el Vaticano también ha enfrentado graves acusaciones de corrupción financiera. En los últimos años, las investigaciones han revelado planes que implican malversación de dinero, inversiones sospechosas y negocios turbios dentro de la Santa Sede. En 2020, el cardenal Angelo Becciu fue destituido por su implicación en una supuesta malversación de millones de euros destinados a obras de caridad. Un informe del Financial Times descubrió que el Vaticano utilizó donaciones de los fieles para financiar inversiones inmobiliarias de alto riesgo,
en lugar de destinarlas a obras de caridad. La Policía del Vaticano llevó a cabo una serie de incautaciones en 2019, confiscando documentos y activos relacionados con transacciones sospechosas que involucraban al Banco del Vaticano. Los escándalos financieros exponen las debilidades de la administración de la Iglesia y alimentan la narrativa de que existe una lucha interna por el control del poder y los recursos de la institución. Esto genera más tensión entre los sectores progresistas y conservadores, agravando aún más las divisiones dentro del Vaticano. El Papa Francisco, a pesar de su popularidad entre los fieles más progresistas, enfrenta duras críticas dentro de la propia Iglesia. Sus intentos de reformar el Vaticano y abordar los escándalos enfrentan la resistencia de cardenales y obispos influyentes. En 2018, el arzobispo Carlo Maria Vigan publicó una carta acusando a Francisco de encubrir casos de abuso sexual y pidiendo su dimisión inmediata. Durante un sínodo en 2019, grupos conservadores acusaron al Papa de promover una agenda liberal, alejándose de las doctrinas tradicionales. Sectores ultraconservadores, como la Fraternidad San Pío X, ya han declarado que no reconocen la legitimidad del actual pontífice. La popularidad de Francisco también enfrenta un declive en algunas partes del mundo. Una encuesta realizada en 2023 por el Pew Research Center indicó que solo el 39% de los católicos estadounidenses creen que está guiando a la Iglesia en la dirección correcta, lo que demuestra una progresiva erosión de su imagen. Ante tantas controversias surge la pregunta inevitable: ¿sobrevivirá la Iglesia Católica a esta crisis? Los desafíos actuales no son solo morales o administrativos, sino que reflejan una profunda transformación en la relación entre los fieles y la institución. La caída del número de católicos practicantes, los cuestionamientos sobre la credibilidad del Vaticano y la fragmentación interna indican que la Iglesia puede estar entrando en una de sus fases más difíciles. Si la profecía de San Malaquías es correcta, este periodo de agitación podría marcar el fin de una era dentro del catolicismo. Sin embargo, ¿fue esta crisis un presagio de renovación o una señal de colapso inminente? A lo largo de la historia, varias profecías han intentado predecir el fin de la humanidad o de las grandes instituciones, pero ninguna predicción genera tanto debate en el mundo cristiano como la profecía de San Malaquías. Si sus palabras son ciertas, el Papa Francisco podría ser el último líder de la Iglesia Católica antes de una gran transformación o colapso. ¿Pero qué significa esto? ¿Realmente estamos cerca de un evento catastrófico, o esta profecía simplemente simboliza un cambio profundo dentro de la fe católica? La sección final de la profecía afirma que el último Papa enfrentaría grandes tribulaciones y que la ciudad sobre las 7 colinas será destruida. Este detalle suscita numerosas interpretaciones, ya que Roma, donde se encuentra el Vaticano, es conocida por sus 7 colinas. En los últimos años, los desafíos geopolíticos, las crisis internas y la reducción del número de creyentes han hecho que el futuro del catolicismo sea incierto. Entre los acontecimientos que refuerzan esta visión apocalíptica podemos mencionar creciente hostilidad hacia la Iglesia en el escenario mundial, con un aumento de la secularización y una pérdida significativa de influencia política, inestabilidad dentro del Vaticano, con escándalos y disputas internas que amenazan su estructura de poder. La crisis de fe, evidenciada por la disminución del número de sacerdotes y la frecuencia de los fieles en las misas. Según una encuesta de 2023 del Pew Research Center, el número de católicos que participan activamente en la Iglesia cayó del 75% a menos del 50% en regiones tradicionalmente católicas, como América Latina y Europa. Esto plantea una pregunta: si el Vaticano pierde su relevancia, ¿qué quedará de la Iglesia Católica? La profecía de San Malaquías no es la única que vaticina un final drástico para la Iglesia. La Biblia, en varios pasajes,
habla del juicio final, la destrucción de las ciudades y el surgimiento de un gran líder antes del fin. El libro del Apocalipsis capítulo 17 menciona una figura poderosa que reinará sobre la tierra antes de un evento catastrófico. Algunos creen que esto puede referirse al último papa de la profecía. Mateo 24, 7-8 habla de guerras, hambrunas y desastres naturales como señales del fin de los tiempos, acontecimientos que están cada vez más presentes en la actualidad. 2 Tesalonicenses 2, 3-4 menciona la llegada de un líder religioso que engañaría a las naciones, algo que los más radicales asocian con el propio Francisco debido a sus posiciones reformistas. Independientemente de la interpretación, es innegable que el mundo atraviesa un periodo de inestabilidad global, con conflictos, crisis ambientales y transformaciones sociales que hacen que muchas personas miren más seriamente estas profecías. Si la profecía de San Malaquías es correcta, el catolicismo, tal como lo conocemos hoy, puede estar cerca de una importante reformulación o desaparición. Pero, ¿representa esto un colapso definitivo o solo el comienzo de una nueva era? Algunas posibilidades que los académicos consideran incluyen la fragmentación de la Iglesia, con diferentes grupos rompiendo con el Vaticano y creando nuevos líderes religiosos, el paulatino debilitamiento del catolicismo, siendo sustituido por movimientos espirituales más flexibles e individualistas, una importante reforma interna, con la Iglesia adaptándose a las nuevas exigencias del mundo moderno, para intentar sobrevivir. La historia muestra que las religiones cambian y evolucionan con el tiempo. El cristianismo, por ejemplo, sufrió importantes transformaciones tras el Gran Cisma de 1054, que dividió a la Iglesia entre católicas y ortodoxas, y la Reforma Protestante del siglo XVI, que dio origen a varias denominaciones cristianas. Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, es difícil ignorar las señales de que algo está a punto de cambiar en la estructura de la Iglesia Católica. La disminución del número de creyentes, los escándalos y la división interna indican que estamos ante un momento decisivo. La pregunta central es, ¿este cambio será pacífico y adaptativo o representará el colapso de la institución? Las palabras de San Malaquías pueden interpretarse de varias maneras. Para algunos, indican un final inminente y catastrófico. Para otros, son solo un reflejo de las crisis que siempre han existido dentro de la Iglesia. Lo que nadie puede negar es que la fe católica está siendo cuestionada como nunca antes, y la respuesta a lo que sucederá en los próximos años sigue abierta. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha enfrentado persecuciones, divisiones y desafíos inimaginables. Aún así, sobrevivió y se reinventó, pero ahora, con un número cada vez menor de creyentes, escándalos internos y una creciente división entre conservadores y progresistas, muchos se preguntan, ¿estamos ante su colapso definitivo? La profecía de San Malaquías, que predijo cada uno de los papas hasta el último líder de la Iglesia, plantea dudas y teorías que desafían la lógica. El Papa Francisco, con sus reformas y desafíos, podría ser el hito de una transformación sin precedentes o el fin de un ciclo de más de 2000 años de historia cristiana. Si la profecía es cierta, ¿qué vendrá después? ¿Una ruptura irreversible? ¿Un nuevo camino hacia la fe? ¿O simplemente estamos presenciando otra fase de turbulencia en la larga trayectoria de la Iglesia? La crisis de fe es real. Datos recientes del Pew Research Center 2023 indican que el número de católicos practicantes ha caído a menos del 50% en países donde el catolicismo alguna vez fue dominante, como Francia, España y Brasil. Además, la confianza en el liderazgo de la Iglesia ha disminuido, con escándalos y disputas internas que afectan su reputación global. Mirando hacia el futuro, está claro que la Iglesia Católica necesitará enfrentar cambios drásticos si quiere sobrevivir. ¿Se restaurará el tradicionalismo o una nueva era de modernización se apoderará del Vaticano? Ahora queremos saber tu opinión. ¿Es correcta la profecía de San Malaquías? ¿Será el Papa Francisco el último de la historia? ¿O es todo esto solo una coincidencia?
Deja tu comentario y comparte tu opinión sobre este tema controvertido. Y antes de irte, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para obtener más contenido sobre misterios, profecías y eventos históricos que podrían cambiar el curso de la humanidad. Nos vemos en el próximo video.